Hola, buenos días. Bienvenidas al podcast de Bendiciendo Mis Generaciones. Somos un ministerio comprometido con la oración e intercesión por nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones. Oramos de acuerdo bajo la palabra de Dios, creyendo en las promesas que Él nos ha dado. Por eso, si eres nueva, te invitamos a conocer nuestra comunidad y ser parte de ella. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Instagram y YouTube como Bendiciendo Mis Generaciones. A continuación, el mensaje para el día de hoy. Disfrútalo. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, es un privilegio volver a estar aquí con ustedes, escuchando pues la palabra del Señor, porque aunque no lo crean, también soy parte de lo que el Señor regala. Para mí fue un poquito complicado, realmente no complicado, fue de exhortación también para mi vida, lo que hoy vamos a aprender, y es un privilegio que el Señor nos exhorte para lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues entremos en el tema. Para hoy vamos a ver el hábito de Jesús en mantenerse físicamente bien. Y esto de mantenerse físicamente bien, me encantó el tema porque dice bien, no perfecto. Y en el mundo nos venden que tenemos que estar perfectos, que tenemos que tener cuerpos perfectos, que tenemos que ser perfectos. Y ese no fue el ejemplo que el Señor nos dejó. El Señor nos dejó un ejemplo de mantenernos bien. Entonces, para esto hay un pasaje que está citado, y es Lucas 2:52, pero yo empecé a leer desde el versículo, bueno, leí todo el capítulo y me di cuenta de que este 52 lo voy a leer. Dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por eso, y la razón de la canción de esta mañana, que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y ahí dice que el Señor crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y eso nos incluye a nosotras y a nuestros hijos cuando ellos decían recibir esta gracia que ha otorgado el Señor en la cruz. Como les decía, me había regresado unos versículos antes, y como vuelvo y lo repito, vamos a ver que el Señor se mantenía físicamente bien. En el versículo 40 dice que en la versión que lo leí es traducción lenguaje actual, y lo vamos a ver en esa versión. Dice: el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría, y Dios estaba muy contento con él. Esto dice el versículo 40. En el 42 dice, Jesús, relaciona en que Jesús acompañó a José y a María a Jerusalén. Esto quiere decir que caminó, y caminó bastante. Y en un ratico les voy a contar cuánto caminó. En el 44 cuentan, para hacerles una síntesis de esto, es cuando José y María están de regreso, y cuando se dan cuenta llevan un día caminando y creen que Jesús va entre la multitud de familiares, y cuando se dan cuenta no, y se regresan a Jerusalén. Entonces también tuvieron que caminar, y esto me parecía espectacular porque José y María fueron ejemplo de Jesús. Obviamente los tiempos eran diferentes, y por ser diferentes, pues en ese tiempo tenían que caminar bastante. Y pues regresaron a buscar a Jesús, y terminan el 52 diciendo lo que les leí al comienzo, que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, yo cuando leí esto, yo le decía: Señor, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? Porque
porque a veces uno deja de lado o unas cosas o le da más importancia a otras, y como lo hemos visto varias veces, somos personas triunas, se dice, Sí, que somos espíritu, alma y cuerpo, y el Señor no deja ninguna de estas partes, por decirlo así, sin tomarle cuidado. Y, y vamos a ver rápidamente cómo el Señor dio ejemplo y mostró que uno de sus hábitos era cuidarse. Pues como todo hábito se tiene que tomar la decisión de cuidar su cuerpo y hacerlo con una dieta saludable y un ejercicio regular. Jesús mostró que él se mantuvo físicamente bien, y esto quiero que se lo lleven en su mente: bien, no perfecto. No quiere decir que tengamos que ser como lo que ven del mundo, con unas medidas, no. El Señor se mantuvo bien. Y si lo analizamos un poquito más profundo, el estilo de vida del Señor tenía que ver ya de adulto, por decirlo de alguna manera, tenían eh, el trabajo de la familia era la carpintería, y no sé cuántas han tenido la oportunidad de ver los carpinteros, pero les toca pesadito. Mi esposo en algún tiempo tuvo que trabajar en una carpintería y era un esfuerzo físico bastante alto. Y esto también mostraba pues que en ese tiempo, muy a la diferencia de ahora que tenemos transporte contratado propio o público, y así es nuestra forma de movilizarnos, o para quien se moviliza en bicicleta, pues es mucho más fácil, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo la mayoría de gente caminaba, y caminaba bastante, y Jesús caminó bastante. En lo que leía, Jesús promedio caminaba 32 kilómetros diarios. Y les voy a hacer más o menos el ejemplo de cuántos son 32 kilómetros diarios. Y para quienes vivimos en Bogotá, es como si caminaran desde el portal que queda en San Mateo hasta el Portal Norte todos los días. Eso era lo que caminaba Jesús. Entonces imagínense que van por toda la autopista, por toda la 30, por toda la autopista norte, y llegan al Portal del Norte. Esos son 32 kilómetros, y más o menos se calcula que eso sería el promedio de lo que caminaba el Señor. Y yo quedaba aterrada porque regularmente caminamos muy poco. Y pues obviamente los tiempos han cambiado demasiado, pero el Señor mostraba que eh, el hecho de poner su cuerpo en un buen estado físico era importante. Y en todo su ministerio, el Señor caminó bastante. Y aquí hay un dato que me impresiona bastante, y es que el Señor Jesús caminó desde Egipto hasta Nazaret, y estos son 644 kilómetros. Esto sería más o menos como para las que vivimos aquí en Bogotá, irnos caminando de aquí hasta donde vive Vivian, que vive en Pereira, si no estoy mal, y regresarnos caminando. Eso fue lo que el Señor caminó, y eso es hartísimo. Hartísimo, porque en recorrido en automóvil serían 7 horas en automóvil, pero caminando pues no, la verdad no busqué la conversión cuánto sería. Pero esto quiere decir que el Señor decidió mostrar con su ejemplo de, de esforzarse físicamente y de mantenerse saludable. Y esto habla de que tuvo que tener una condición de alimentación saludable, de, pues, viéndolo más a profundidad, de una hidratación eh, eh, correcta para hacer todo lo que él hizo. Y este hábito pues tiene que ver con ciertas pautas que les voy a dejar así como por encimita. Eh, dice, dice así: haga una promesa delante del Señor para hacer lo mejor que pueda por cuidar su cuerpo. Y esto es que nuestro cuerpo sea funcional en lo que nosotras y en lo que nos corresponde como
responsabilidad delante del Señor al habernos dado este cuerpo, este templo que es para glorificarle a Él, que hagamos un compromiso de realmente mantenernos saludables y alimentarnos de forma saludable. Entonces, y esto asegura que tengamos un cuerpo sano, así que hay que pedirle al Señor de que de verdad nos dé una conciencia de hacerlo. Nuestro cuerpo no es nuestra propiedad, es la propiedad del Señor y el Señor nos ha hecho administradores de Él mismo. Entonces volvemos a lo mismo, una alimentación sana, el hecho de hacer ejercicio regularmente, y recomiendan que se haga ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, y esto incluye lo que hablábamos hace un rato, es caminar, o para los que hacen alguna práctica deportiva, correr, nadar, montar bicicleta, lo que sea, pero que tengamos la decisión de dar ejemplo tanto a nuestro esposo como a nuestros hijos, de que podemos hacer un compromiso delante del Señor, de poder hacer ejercicio regularmente, por lo menos, de darle a este cuerpo que lo que necesita para mantenerse saludable. Y esto quiere decir que tenemos que estar pendientes de un peso saludable, de lo que nos alimentamos, cuántas harinas, cuánta agua yo tomo, cuánta azúcar consumo más gaseosa que agua. Tenemos que pensar en eso también, porque eso también habla de qué decisión estamos tomando para nosotras y para el ejemplo con nuestros hijos. Dice también que pues que hay que comer pensando en lo que comemos, ¿no? Muchas veces le hemos escuchado a Vivian cómo ella nos cuenta que tuvo un proceso de bajar de peso y ella tuvo que ser consciente hasta de sentarse y alimentarse, ¿cierto? No todas las personas de pronto tienen esa dificultad o esa facilidad, pero hasta en esas cosas tan mínimas hay que ser consciente de lo que yo hago, de lo que les decía hace un momento, tomo más gaseosa que agua, como más harinas que verduras o proteína buena, o comidas rápidas en tal caso. Otra cosa que se recomienda para que tengamos este hábito es que podamos rendir cuentas. Y en esto de rendir cuentas también habla de que si yo no puedo comer azúcar consumir azúcares o harinas por algún estado de mi salud o qué sé yo, yo debo ser consciente de que debo dar cuentas acerca de esto. Y creo que una de las mejores formas es cuando yo le doy cuentas a alguien, cuando yo le digo, pídeme cuentas de lo que hice, porque si me estoy comiendo los dulces a escondidas o estoy comiendo más harinas, pues obviamente todo eso cobra una, no sé cómo decirlo, pero pasa al estado de cuenta y después nuestro cuerpo se va a ver enfermo. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que estemos saludables. Ahora, no es irnos a los extremos de tener modas de dietas extremas, sino de que, nuevamente, vuelvo y lo digo, de algo que sea saludable y que sea en todo de acuerdo con lo que nos venga para bien a nuestro cuerpo. Y bueno, por último, como lo más importante, es que nuestro cuerpo no sea más importante que nuestro espíritu. No obsesionarse porque el cuerpo esté en un estado bien o perfecto o mejor que lo que puede estar nuestro espíritu. El Señor nos ha hecho tripartitos, o no sé cómo se usa bien el término, pero para el Señor es más importante lo que hay en nuestro corazón, nuestro estado espiritual delante de Él. Y así como el cuerpo es importante, el espíritu aún es más importante. Así que
recordemos que el cuerpo va a morir, pero no podemos vivir para que el cuerpo muera rápidamente o que estemos pasando por una situación difícil en nuestro cuerpo. Pero sí es importante saber que este empaque algún día envejecerá y morirá, pero nuestro espíritu es muchísimo más importante delante del Señor. Así que, bueno, esto es lo que el Señor nos trae. Bueno, y otra cosa muy importante es que aceptemos cómo nos creó el Señor. Para lo que vamos a orar en esta mañana, tiene que ver mucho con eso. Entonces, anoche cuando preparaba la oración, le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que oremos? Porque no hay que exaltar una cosa más que la otra, pero sí es importante que transmitamos a nuestros hijos que lo que ellos hagan por su cuerpo va a tener una importancia, pero no puede ser más que la del Espíritu. Entonces, vayamos a orar. Voy a utilizar varios pasajes y uno de ellos es 1 Corintios 6, 14 al 20 y el otro es Salmo 139 del 13 al 14. Bueno, Padre, estamos tan agradecidos contigo, Señor, de que nos des la oportunidad de venir y entender de ti, Señor, de tu palabra, de tu ejemplo aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque en todo has sido ejemplo, Dios, porque aún siendo Dios te metiste en un cuerpo como el mío y viniste a ser obediente en todo y a dejarnos ejemplo, Señor. Gracias por lo que hoy aprendíamos de ti, de lo que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra, Señor. Y tal vez nuestros tiempos han cambiado y esta pandemia nos tiene encerrados, Señor. Pero danos sabiduría, Padre, cuidar nuestro cuerpo, no para glorificar el cuerpo, sino para glorificarte a ti. Señor, como dice en Corintios, 1 Corintios 6, 14, enséñanos y guíanos, Señor, para que podamos ser sabias y enseñemos a nuestros hijos que somos templo del Espíritu Santo, a quien hemos recibido de parte tuya. Señor, haznos entender que no soy propiedad mía, ni soy mi propio dueño, sino que podamos instruir a nuestros hijos en ese mismo sentir. No se pertenecen, te pertenecen a ti, que son tuyos y que fueron comprados por un precio alto que has dado en la cruz, y que vivan así, dándote gloria y honra con su cuerpo. Señor, líbralos de excusas para cuidar su cuerpo, en excesos de alimentación o no alimentarse. Señor, enséñanos enséñanos para poderle enseñar a nuestros hijos que el buen dormir hace parte de cuidar y estar bien físicamente, de que tengan disposición para poder tener un tiempo de hacer ejercicio, que no posterguen ese tiempo, sino que yo sea amorosa en darles a ellos el consejo de buscar ese tiempo para hacerlo. Que no se vayan a los excesos, Señor, de hacer demasiado y sobrepasarse o no hacer nada. Señor, danos sabiduría de entender el límite de lo que tú quieres que hagamos como madres. Señor, yo como madre me comprometo a cuidar de y nombrar a tus hijos, a cuidar de Yesuat, y en esta edad en la que él está, instruirle y guiarle cuál es la mejor forma de cuidar su cuerpo, pero también enseñarle que tú le has dado el espíritu, Señor, y su alma, que también son importantes, Señor. Lo mismo a Jacob y a Jeremy, Señor. Hazme entender cómo en su edad los puedo cuidar, Señor, y les puedo instruir a lo que tú quieres que ellos sean, que ellos se puedan aceptar como tú los has creado, Señor, mucho antes de que estuvieran en mi vientre. Enséñame a proporcionarles el cuidado para su cuerpo y para su espíritu. Señor, hoy recibo
tu guía y tu consejo para alimentar a mis hijos de forma saludable. Y te doy gracias, Señor, porque en este espacio tú nos has enseñado de muchas maneras cómo hacerlo. Gracias te doy, Señor, porque hemos tenido mujeres como Vivian, que nos ha enseñado a hacer menús que nos duran para mucho tiempo, menús que podemos hacer para que nuestros hijos estén de forma saludable y tengan hábitos que traspasen no solamente cuando ellos vivan aquí en casa, Señor, sino cuando tengan que formar un hogar o salir de casa, Señor, que tengan en su mente y en su corazón qué es lo bueno para su cuerpo y para su vida. Ayúdame, Señor, a que podamos darle a nuestros hijos esa instrucción, pero sobre todo animarles y ser persistente en que su vida saludable en su cuerpo es importante, pero no más importante que el espíritu. Señor, ayúdame a hacer ánimo para que tengamos un tiempo de realizar ejercicio de acuerdo a sus edades. Pero si hay mis hijos, si tus hijos ya están fuera del hogar, eh, con amor podemos hacer las cosas de decirles en qué momento o por consejo le puedes decir eh, que se ejercite y que se alimente bien. Señor, danos la sabiduría de que cuando nuestros hijos vengan a casa, los que ya han salido de casa, podamos darles una alimentación sana, Señor, y de esa forma honrarte a ti, Señor, y mostrarles a ellos cuánto nos importa su vida y su estado saludable. Señor, quiero ser intencional y enseñarles a mis hijos ser intencional con cada alimento que tomen, con cada ser intencional con lo que se alimenten y enseñarlos a cuidarse de forma disciplinada. Permíteme perseverar en esto para que esto sea de agrado para mis hijos y también para mi esposo. Permíteme hoy entender los límites de la comida no saludable y permite, Señor, que yo como mujer, como ama de casa, como quien lleva la cocina en casa, Señor, tome la decisión de alimentar de forma correcta a mis hijos, Señor, de darles alimentos que sean de beneficio para su cuerpo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que las dietas en exceso o la falta de alimentación, si en nuestras casas se está practicando algo de esto, Señor, danos la sabiduría de entender que estamos haciendo lo incorrecto, de reconocer que no estamos alimentándonos bien, Señor. A veces por falta de sabiduría cometemos graves errores, Señor, que implican enfermar este templo que nos has dado, Señor. Y yo te pido, mi Señor, que abras nuestro entendimiento y de cada una de las mujeres que está aquí, para que podamos ser sabias y entendamos, Señor, que estamos haciendo mal y hagamos un pare y empecemos a cambiar eso que no conviene para el cuerpo, Señor, y podamos decirle no a lo que debemos decir no y decirle sí a un ejemplo como el que tú nos has dejado en esta tierra, Señor. Señor, también te quiero pedir porque no confundamos la mente de nuestros hijos en que se quieran cuidar sanamente, sino que realmente queramos cuidar nuestro cuerpo para honrarte a ti, para glorificarte a ti, Señor. Señor, danos la capacidad de no confundir a nuestros hijos con una idolatría. Y si algo de esto está pasando, Señor, permítenos en amor y en exhortación guiar a nuestros hijos a que esto tenga una correcta manera de hacerse, Señor.
Libra a nuestros hijos de caer en trastornos de alimentación, Señor, tanto de no comer o de alimentarse en exceso. Señor, te pedimos, Padre, que nuestros hijos sean sabios, que sean oidores de lo que de ahora en adelante queremos empezar a hacer, y las que ya lo hacemos, Señor, danos la persistencia de hacerlo y de poder eh, guiar a nuestros hijos a que hagan de forma correcta, de que se alimenten de forma correcta, de que lo que toman para su cuerpo realmente sea para bien de ellos, Señor. No permitas, Dios, que bajemos la guardia por una moda que haya, por, por recibir, por la decencia, Señor. Muchas veces por decencia recibimos cosas que no le vienen bien al cuerpo, Señor, y permítenos, Dios, guiar a nuestros hijos para que ellos, cuando tengan que tomar la decisión de alimentarse, Señor, lo hagan de forma correcta, entendiendo que su cuerpo es tu templo, Señor, entendiendo de que ellos son parte, Señor, de este mundo, Dios, pero que también pueden tomar decisiones hermosas de glorificarte hasta en lo mínimo que se alimenten, Señor. También te quiero orar, Señor, porque muchas veces no hemos comprendido cómo nos has creado, Señor, y esto hace que delante de ti hagamos cosas incorrectas, de que despreciemos nuestro cuerpo, que critiquemos cómo nos hiciste, cómo nos entretejiste. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces me he quejado de cómo me creaste. Te pido perdón, Señor, porque he sido inconforme y he querido ser lo que en una pantalla venden, Señor, y yo te pido perdón. Te pido perdón porque cada vez que digo, no me gusta, estoy despreciando lo que tú con tus manos hiciste en mí, Señor. Te pido perdón si con este mal ejemplo he traído a mis hijos a pensar de esa manera, Señor. Padre, yo renuncio hoy a seguir pensando que una medida o que lo que venden por pantallas o por revistas sea lo que tú creaste, Señor. Pon en mí, Señor, el deseo de recibir tu diseño, Señor, porque nos has diseñado de forma extraordinaria. Y te doy gracias, Señor, porque abres mis ojos y me dices cuánto me amas, pero también me recuerdas que eres tú mi hacedor. Señor, te pido que arranques de nuestros hijos y de nosotras mismas esa falsa creencia de que el ser saludables es ser perfectos. Dejar esas creencias de que no pasa nada si me alimento con comida chatarra o con gaseosas, porque al final de cuentas esto va a tomar peso en nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has hecho de una forma maravillosa y cada alimento o nos viene a beneficio o nos viene para enfermedad, Señor. Padre, como lo dice en el Salmo 139, Señor, gracias porque me creaste, porque en las entrañas de mi madre me formaste. Gracias porque en mis entrañas creaste mis hijos y los formaste a cada uno en mi vientre, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de hoy recordar que tú eres quien me ha hecho, y bendigo la forma en que me has hecho. Gracias, Señor, porque has formado cada parte de mi cuerpo. Señor, hazme consciente de guiarme de guiar a mis hijos y cuidar a mis hijos y a mí misma
para mantenerlo cerca del diseño que tú creaste en mí. Gracias, Señor, porque me has hecho creación tuya y una creación maravillosa. Por eso hoy te doy gracias. Gracias por lo que has hecho en mi cuerpo, Señor, por cómo le fuiste cobrando forma. Gracias, Señor, porque mientras me desarrollaba, para ti no te fui desconocido. Siempre tuviste tus ojos puestos en mí. Señor, examina mi corazón y examina y reconoce mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Y así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno, Señor. Y no solo para mí, Señor, sino para mis hijos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, de que mis hijos en las edades en las que estén, si ya son adultos, Señor, permite que ellos puedan examinar su vida, de cómo se están alimentando, cómo se están cuidando, Señor. Y si están yendo por mal camino, Señor, guíanos al camino que tú has querido que nosotros vivamos. Señor, muchas veces hacemos cosas por costumbre y no por conciencia de qué es lo que es bueno para nosotros, Señor. Y yo te pido, mi Señor, que seamos conscientes e intencionales de cada alimento que tomamos para nosotras y para nuestros hijos, Señor. Permítenos disfrutar de la alimentación tan amplia y tan variada que tú nos has dejado, Señor. Permítenos enseñarle a nuestros hijos en sus edades. Permítenos ser creativos, Señor, en servir un plato y darles de comer a nuestros hijos. Gracias, Señor, porque en todo has pensado y en tu creación dejaste una gran multitud de alimentos, de frutas, de verduras, Señor. Y como en algún momento nos lo enseñaba Vivian, que nos quitemos es que a nuestra familia no le gusta, sino que nos demos la oportunidad de agradecerte, Señor, por cada alimento que nos das, de agradecerte, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de disfrutar lo que tú has creado, Señor. Bendecimos, Señor, el diseño que tú has puesto en nosotras y en nuestros hijos. Bendecimos a nuestros hijos, Señor, y declaramos sobre la vida de nuestros hijos que van a tener conciencia de ahora en adelante, por mi ejemplo, de cómo se deben alimentar y cuidar. Padre, te doy gracias por este día, Señor, por la enseñanza que traías hoy, Señor, y mucho más, porque nos recuerda, Señor, que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, abunda la gracia, Señor, y te pedimos perdón, porque si hemos hecho prácticas que no te honran, Señor, tu gracia está para ser abundante en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias porque eres nuestro Padre y nos has cuidado de una forma especial. Y reconozco, Señor, que has sido mi cuidador durante muchísimo tiempo. Gracias porque mis hijos están bien en su salud, Señor, pero por aquellos hijos que están aquí representados en estas mujeres que tal vez están padeciendo de algún trastorno alimenticio, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú les estés liberando de trastornos, Señor, alimenticios, que les permita, Señor, ser conscientes del consejo de que sus madres les estén dando o sus familias les estén dando. Señor, yo te pido también por aquellos niños que están enfermos y tal vez no tenga que ver con su alimentación, pero sí tiene que ver con su cuerpo, Señor. Clamamos a ti, Señor, porque eres nuestro Jehová Rafa, Señor, por la sanidad de los cuerpos de los niños aquí que han estado enfermos, Señor, para que tú les sanes, para que tú les des un estado físico bueno. Padre, solamente tú puedes hacer un milagro, Señor, pero por eso ponemos delante de ti, Señor, tú que sí conoces los nombres de cada uno de los niños que te está padeciendo
o de cada una de las mujeres que está padeciendo aquí en su cuerpo, Señor, para que tú les estés sanando, Señor, para que tú les estés dando una nueva mente renovada, para que tomen decisiones por su cuerpo, Señor. Pero te damos aún más las gracias, Señor, porque extendiste salvación para nosotras, porque extendiste tu amor en la cruz, para que no solamente nuestro cuerpo tuviera importancia, Señor, sino para que nuestro espíritu esté delante de ti, Señor, y seamos perdonadas por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en todo pensaste. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Agradecemos a Dios por tu fidelidad. Por eso, si te gustó esta enseñanza, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like, compartas este contenido. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo podcast. Bendecido día, nos vemos mañana.